Ok, vamos a comenzar haciendo la oración. Le voy a avisar a mi querida Ángela que ya estamos comenzando. Ok, vamos a orar. Señor, gracias por este día, papá. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, Padre, por, por lo que hemos pasado esta semana, por las cosas que tú nos estás dando, por la enseñanza que nos das, por tu palabra, tu perdón, tu provisión, por la salud. Gracias porque las cosas aparentemente están mejorando o se están comenzando medio a arreglar, Señor. Parece, pero sé que tú estás con nosotros y que si estamos bajo tu cobertura, no nos va a pasar nada. Estamos confiados en ti, Señor. Y sé el que tú, en esta pequeña clase, tú habla y tú, que seas tú el que enseñe, Señor, no yo, sino que sea tu voz. Yo solo soy un canal. En el nombre de Yeshua, amén. Y amén. Ok, let's go. Vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver el Yom Kippur, Día del Perdón. Eh, Voy a compartir aquí. Ok, lo estoy compartiendo. Vamos a quitar esto. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. Día del Perdón. Yom Kippur. Voy a explicarles qué es el día del Yom Kippur. Empezamos primero cuándo se celebra, ¿no? Eso siempre lo hemos visto. Esta fiesta del Yom Kippur es el 10.º día del séptimo mes, del mes de Tishrin, que estamos aquí. Y hemos visto Nisan, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. No es coincidencia que estas tres últimas fiestas, que son las proféticas, ocurran el séptimo mes. No es coincidencia que las primeras tres fiestas ocurran el primer mes. El primer mes del año ocurrió las tres primeras, Pesaj, eh, panes sin levadura y primicias, porque el Señor Yeshua lo que hizo fue, Él es la primicia, ¿no? Él murió por nosotros y fue la primicia de la resurrección, el primer resucitado. Él se entregó como la primicia, dio sus primicias y a partir de ahí comienza el plan de salvación. Es como comienza la semana, ¿no? La semana de salvación, el plan de salvación. Luego vienen Luego viene una especie de espera y ahí viene en Shavuot la Ruach HaKodesh, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, como se le conoce. Su nombre en hebreo es Ruach HaKodesh, que significa aliento santo, para hacer la cosecha, ¿no? La siguiente cosecha. Primero, como dijo Yeshua, he venido para los de la casa de Israel y los de la casa de Judá, pero luego va a agregar a todo el mundo a esas casas mediante el Shavuot, que es la mitad de la cosecha. Y luego el séptimo mes, como que completando la semana, en su séptimo día, en su séptimo momento, en el séptimo mes, es que vienen las fiestas finales, que marcan proféticamente la parte final. Entonces, el día pasado vimos Yom Teruah. Estas tres fiestas, como las primeras tres, todas tienen conexión. Las siete tienen conexión, pero siempre hay una conexión de tres, la del medio uno y las otras tres. Entonces en el Yom Teruah vimos de que es una alarma. ¿Alarma de qué? De que se viene esta fiesta, de que hay que estar preparados para esta fiesta. El Señor nos da una advertencia. El Señor siempre nos está dando advertencias. El Padre siempre nos está dando advertencias. Siempre nos está diciendo, prepárense, prepárense, prepárense. Y como que la gran última advertencia es esta fiesta de las trompetas, porque dice, ya, prepárense, porque ya viene. ¿Y quién viene? Viene el juicio del Señor. Como dijimos nosotros, aquellos que estén preparados no van a pasar por ese juicio del Señor, no van a pasar por ese Yom Kippur, porque ya Yeshua se los llevó, porque ya el novio vino, porque estuvieron advertidos y de frente van a pasar a la otra fiesta que es Tabernáculos. Pero aquellos
que se queden o que no estén advertidos van a pasar por esta fiesta o van a, bueno, no, es como que no coincide mucho el nombre de fiesta, ¿no? Van a pasar por este momento que es el Yom Kippur, que es la fiesta del perdón y que viene a ser el día del juicio del Señor en la parte profética. Vamos a estudiarla. Como les digo, se celebra el día 10 del mes séptimo, que es el mes de Tishri, y ya pasamos por Yom Teruah, una fiesta, en un momento de alarma, ¿no? De estar preparados. Entonces, ¿qué pasa en el Yom Kippur? Día del perdón. Vamos a leer lo que dice Levítico 23. Está aquí. El Señor le dijo a Moisés: asegúrate de celebrar el día del perdón, Yom Kippur, Yom HaKippurim también es en el nombre hebreo. El 10º día del mismo mes, 9 días después del Festival de Trompetas, o de Yom Teruah. Lo celebramos como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día porque es el día del perdón. Cuando se presentan ofrendas de purificación por ti, no hagas ningún trabajo durante todo el día porque es el día del perdón. Cuando se presentan ofrendas de purificación por ti para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán excluidos del pueblo de Dios. Los que no se nieguen juntos, dice, a sí mismos, ese día serán excluidos del pueblo de Dios. Y yo destruiré a aquellos de entre ustedes que hagan algún trabajo ese día. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto y en ese día debes negarte a ti mismo. ¿Qué significa? Ahorita vamos a ver. Este día de descanso comenzará a la caída del sol del 9º día del mes y se extenderá hasta la caída del sol del 10º día. En todas las fiestas, en todas estas partes, hay esta prerrogativa, no sé si se dice así, o esta afirmación. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Entonces, y más allá en las leyes, rememorando un poco lo que hemos hablado, el Señor promulga una ley y dice que si algún extranjero quiere ser parte del pueblo del Señor, pues tiene que tener al Señor como su Dios y tiene que seguir sus instrucciones o sus leyes. Esas son las condiciones de ser parte del pueblo, ¿no? En este caso tenemos que creer en Yeshua y bueno, y seguir sus instrucciones, porque si no seguimos sus instrucciones, pues somos ciudadanos de cualquier otra parte, ¿no? Entonces, Kippur significa expiación, como dice acá. Yom es día y Kippur significa expiación, que viene de la raíz kapar, que significa reconciliar, purgar. También significa redimir o rescatar. Por eso que Yom Kippur lo que quiere decir es el día de la expiación, de ofrecer un sustituto. A ver, vamos a explicarles bien lo que pasaba en el día de Yom Kippur y después vamos a ir lo que representa Yeshua en el día de Yom Kippur y lo que proféticamente nos enseña, ¿no? Y cómo celebrarlo el día de hoy. Antiguamente, el Señor en el templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Ese lugar santísimo dentro del lugar santísimo estaba el Arca de la Alianza, como lo vemos en esta figurita, y encima del Arca de la Alianza había una nube. Esa nube era la presencia directa del Señor. La presencia exclusiva y directa del Señor. Y el Señor le dijo a Moisés, acá está el texto, ¿no? El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación.
El sumo sacerdote, en hebreo se le llama Kohen Gadol. En esta casa los sumos sacerdotes eran de la línea de Aarón, o sea, Aarón, sus hijos y su descendencia directa. Si bien es cierto, la tribu de Leví, Aarón y Moisés eran parte de la tribu de Leví, pero estaba Aarón, estaba Moisés, estaba su hermana Miriam y había muchas otras personas más que eran parte de la tribu de Leví. Y todos aquellos de la tribu de Leví se dedicaban al templo. Algunos eran sacerdotes, no los sumos sacerdotes, pero sí eran sacerdotes en otro rango, tenían parte en el Senadrín, en el Senadrín que viene después, ¿no? En la época de Yeshua. Eran los jueces, se encargaban de la administración de la ley, de la administración de la interpretación de la ley a través de los tiempos, de la alabanza, los salmistas. No sé si usted ha escuchado de cuando leen salmos, hay partes que dice Selah o escrito por tal. La entera, todos los salmos, todos los capítulos de los salmos no fueron enteramente escritos por David, fueron escritos por otros salmistas. Se le atribuye a David el escrito de los salmos porque mayormente los escribió él, pero no todos, en el 100% no fueron todos escritos por David. Entonces, todos aquellos, los cantores, los que limpiaban, todos los que hacían cosas en el templo eran levitas. Pero el sumo sacerdote, el único sumo sacerdote era de la línea de Aarón. Aarón, sus hijos y los hijos de sus hijos, y de allí. Tenías que ser de Aarón. Si no, no eras sumo sacerdote. Entonces, y Aarón tuvo sus hijos y después tuvo sus nietos, y ahí se comenzaron a clasificar las órdenes de los sumos sacerdotes. Había las órdenes de Abías, las órdenes de Josías, y etcétera, etcétera, etcétera. Que eso lo vamos a ver bien en tabernáculos. Es muy importante saber las órdenes sacerdotales para entender cuándo nació Yeshua. Bueno, entonces Aarón era el sumo sacerdote y el Señor le dijo, a ese lugar santísimo solamente puedes entrar una vez al año. ¿Cuándo? En Yom Kippur. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí hay una foto, ¿no? ¿Qué pasaba en ese entonces? Yo les expliqué que cuando viene la fiesta de las trompetas, el Señor lo que hace es, daba una alarma. Gracias, mi amorcín. Daba una alarma, lo que ha pasado el viernes pasado. Bueno, el viernes pasado fue Yom Teruah. Entonces, daba una alarma diciendo, se viene, ya se viene la otra fiesta. Estén atentos, estén atentos. Los judíos sabían, los israelitas sabían de qué trataba esa alarma. No es que ellos salían porque salían, sino obviamente días antes ya los mismos israelitas, al día de hoy, días antes de la fiesta de Yom Teruah, los judíos en la comunidad judía, en las sinagogas, yo he ido varias veces a las sinagogas para estas fiestas y ya se están preparando desde antes, ¿no? Se están preparando. Entonces, se están preparando para el Yom Teruah incluso, porque saben que el Yom Teruah es la alarma de que ya se viene el siguiente paso. Entonces, ¿qué pasa? En Yom Kippur, el sumo sacerdote se hace una convocación santa y se tienen 2 carneros. Cada persona ya ha tenido que hacer su propio proceso en traer sus propios sacrificios y en hacer su propia confesión de pecados, ¿no? Apuntarlas en no sé, un papiro, acordarse en la mente. ¿Cómo? No sé cómo lo harían en ese entonces. Era una cosa bastante complicada. Todo eso recaía en pesos y en hombros del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote lo que hacía era, seleccionaban 2 chivos expiatorios, hacían ¿cómo se llama esto? Un sorteo santo, por decirlo así. Hacían un sorteo que estaba avalado por el Señor, obviamente hacer ese sorteo, en que decidían qué chivo se quedaba como sacrificio con el templo y cuál otro chivo se iba afuera del campamento en representación de que los pecados se estaban yendo lejos de Israel, no lejos del pueblo. Entonces hacían una especie de un sorteo y decían, ya, ok, este chivito se queda, el otro se va. Y antes de que ese chivo se vaya o lo dejen, o sea, el sumo sacerdote estaba acá y el sumo sacerdote tenía 2 chivos, el chivo expiatorio, hacían el sorteo, uno se quedaba para el sacrificio y el que se iba a ir le ponían un cinto rojo en el cuello, ¿sí?
y el sumo sacerdote comenzaba a confesar todos los todos los pecados de Israel, de todo el año, de todo Israel. ¿Ustedes se imaginan todo lo que es eso? Todos los pecados de Israel en la cabeza de ese chivo. Y los confesaba, y los tenía que confesar uno a uno, o sea, tenían que decírselos. Y ese chivo se iba, lo dejaban que se vaya en representación de que ese chivo ya obtuvo los pecados, ya se traspasó, y de ahí el otro chivo era sacrificado en sustitución. ¿Qué representa esto? O sea, que el chivito que se quedaba lo sacrificaban porque era la sustitución. ¿Qué sustitución? La sustitución de que la sangre era el que Dios demandaba, alguien inocente tenía que pagar por esos pecados, ¿no? Para que el pueblo no muera. O sea, si el pueblo tendría que haber muerto por los pecados, si el pueblo de Israel tendría que haber pagado, nosotros o el ser humano tendría que pagar sus pecados, la única paga es la muerte. Entonces, en este caso, el Señor que sustituyó nuestro pecado, o sea, nuestra muerte, lo sustituía por un animal inocente. Ahora, era solamente los cubría. En la ley del Señor jamás decía que se perdona, sino que se cubría el pecado. El único que te podía perdonar de los pecados era Yeshua. Y el Señor en la ley y el mismo Moisés dijo que en un futuro vendrá un profeta como yo y a ese tienen que escuchar, dijo Moisés, ¿no? Ya desde ese entonces, es más, desde el Génesis 3 que le dijo a la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Si no me equivoco es Génesis 3. Entonces ahí está dando la promesa de un Mesías. Y en la ley, cuando Moshe les dijo a los israelitas, va a venir un profeta como yo y a ese tienen que escuchar, ya les está diciendo, en plena ley, en pleno momento en que ya tenían, en que va a venir alguien. Entonces esa ley era de la sustitución, era simplemente para momentáneo, era temporal, porque se tenía que hacer año a año. Pero se tenía que hacer año a año, ¿qué cosa? El sacrificio del animal. Entonces, muchos confunden, y esa es una mala enseñanza que se da, en que dicen, no, pues es que como las fiestas del Señor implican un sacrificio, entonces como ahora ya no hay sacrificio, ya no hay que hacerlas. Pero eso no dijo el Señor nunca. Lo que el Señor, y eso se cuenta en Hebreos 11 lo vamos a estudiar ahora, en Hebreos 11, están hablando de Yom Kippur. Todo Hebreos están hablando de las tres últimas fiestas, de Yom Teruah, de Yom Kippur y de Tabernáculos. El libro de Hebreos, que no se le asume que lo escribió Pablo, pero todavía no se sabe al 100% quién lo hizo o quién tiene la autoría, pero se asume que fue Pablo, está escrita a hebreos, no está escrita para los gentiles, no está escrita para los gálatas, no está escrita para nada de ellos, le está hablando a hebreos. ¿Y a hebreos qué? A hebreos levitas. Les está escribiendo a los sacerdotes levitas, a la tribu de Leví que quedaba en ese entonces, que se dedicaba a hacer los sacrificios. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando murió Yeshua, después de que murió Yeshua en el año 30 aproximadamente, pocos años antes, pocos años después, por ahí aproximadamente, Yeshua murió en el año 30 y el templo de Israel se destruyó en el año 70. Cuando se destruyó el templo de Israel, los judíos fueron expulsados de Roma y ya no tenían un templo donde hacer sus sacrificios o donde cumplir sus rituales. Entonces, desde que murió Yeshua hasta que se destruyó el templo, pasaron unos 40 años. Y eso está escrito en el Talmud, en el folio 81 del Talmud. Entonces, ¿qué cuentan los judíos? Cuentan que desde ese entonces, desde que murió Yeshua hasta que fue la destrucción del templo, las fiestas, sus sacrificios ya no tenían sentido. Ya no, cuando ellos hacían un sacrificio, el Señor respondía de alguna forma, haciendo cosas o respondía de alguna forma, ahorita lo vamos a ver, dando a entender que aceptaba sacrificios o no los aceptaba.
Pero desde que murió Yeshua ya no había respuesta de nada, ya no había absolutamente nada. Y los judíos se quedaban así, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no pasa eso, Señor? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué te vas? Y no era eso, simplemente que Yeshua ya era el sacrificio. Entonces, ¿qué pasa en todo ese tiempo? Porque uno no cae en cuenta que los textos de Pablo no fueron escritos al año siguiente que murió Yeshua, ni a los 2, ni a los 3, sino han sido escritos durante todos esos años. O sea, Pablo no murió a los 5 años después. O sea, Pablo murió 20, 30 años después que murió Yeshua, o 20 años después que murió Yeshua. O sea, su ministerio duró buen tiempo. Y durante todo ese tiempo, él escribía y escribía. Entonces, ¿qué pasaba? Habían levitas, en la comunidad judía, habían levitas que creían en Yeshua, pero que seguían haciendo las fiestas del Señor, pero con el sacrificio antiguo. Y es ahí cuando Pablo agarra y escribe carta, o la persona que escribe dice carta a los hebreos. No es carta a los gentiles, no es carta a los gálatas, a los corintios, no, es a los hebreos. Esa carta a los hebreos no puede ser manipulada por... O sea, si va a ser leída, tiene que saber en qué contexto y a quién se le dirigió para poder entenderlo. Cuando habla ahí en Hebreos 10:25, la clásica frase que dice, como algunos tienen, no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, las personas agarran y mencionan ese versículo como que dicen, sí, sí, es que tienes que congregarte en las iglesias. Y ese versículo no tiene nada que ver de congregarse en una iglesia, en un templo. Ese versículo tiene que ver de no dejar de congregarse en las fiestas del Señor, en el Yom Kippur, pero hacerlo bien, porque en todo el capítulo 10, o sea, todo el libro habla de las tres fiestas, pero en el capítulo 10 te enfatiza que ya el Señor es una sola muerte, que los sacrificios que se hacían cada año, ahí dice bien clarito, está en Hebreos 10:2. En Hebreos 10:2, en esa parte está cuando dicen los sacrificios que se hacían cada año ya no tienen la misma validez, porque Yeshua es nuestro único sacrificio. Y así comienza a explicar Pablo. Y terminando el verso les dice, oigan, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que háganlo, pero háganlo bien. Ya no tienes que congregarte a la fiesta sacrificando animales, sino que tienes que congregarte a la fiesta haciendo lo que Yeshua dijo que tengamos que hacer. Por eso fue una carta a los hebreos. ¿A quién hebreos? A los levitas hebreos creyentes en Yeshua. Esto no fue una carta para los fariseos, porque los fariseos se lo tiraban en la cara a quien se lo haya escrito, obviamente. Fue una carta escrita para ellos. Por eso es que hay que entender muy bien. La palabra de Dios hay que entenderla mucho en contextual, si no se pierde toda la enseñanza y se comienza a decir mil cosas que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué pasaba? El sumo sacerdote le daba todos los pecados a ese chivito, al chivo que se iba afuera, ponía un cinto acá rojo en el cuello del chivito y se iba. Y al otro chivito lo mataba, lo sacrificaba en sustitución. Entonces, ¿qué pasaba? Y también ponía una cinta roja en las puertas del templo, ¿no? Las puertas del templo estaban así cerradas y ponían una cinta roja. Cuando al día siguiente de la fiesta, porque esta fiesta es un solo día, al día siguiente ellos iban a las puertas del templo. Si la cinta roja estaba de color blanca, eso quiere decir de que el perdón de pecados había sido aceptado por el pueblo, el perdón del pueblo había sido aceptado por el Señor. Y los judíos, los levitas judíos también se daban el trabajo de irse a, ¿cómo se llama? Afuera del pueblo a buscar a ese chivito, ¿no? Siempre el judío o siempre los israelitas han querido asegurarse y recontraasegurarse de las cosas. No le bastaba solamente con esa prueba, ¿no? Se iban afuera y veían que el cintito del chivito también estaba blanco. Para esto, el chivo que se iba al día siguiente se moría. O sea, cómo se moría no se sabe, pero se moría. Entonces, y bueno, también estaba blanco. Pero a partir del año 30 que murió Yeshua, esa cinta roja jamás volvió a ser blanca. O sea, jamás, un año y otro, y no había respuesta. Las puertas del templo, que siempre estaban cerradas todos los días y solo se abrían en Shabbat para que las personas
en indicativo de que las personas iban al templo en Shabbat solamente bajo supervisión de los sacerdotes. Entonces ahora no, ahora se abrían todos los días, o sea, literalmente, así cuentan en los libros de registros de los textos judíos y en el Talmud. El Talmud es un bonito libro para verlo de forma histórica, no tanto de forma explicativa. Llega a explicar cosas de forma histórica que son ciertas realmente, cosas que pasaron con Israel o con los judíos en ese entonces y que cuando uno lo compara con la palabra de Dios, con la Biblia, con el Nuevo Testamento, comienzas a darte cuenta de que hubieron cosas que pasaron, que a ti no te las contaron, pero que en el Talmud está la prueba de que Yeshua sí es el Mesías. Pero bueno, ¿no? Los judíos hasta el día de hoy no son muy cabeza dura. Algunos, la mayoría, otros no, ¿no? Bueno, entonces, en el Talmud cuenta de que las puertas del templo las cerraban y al día siguiente, ¡plin!, se abrían. Los sacerdotes las volvían a cerrar y al día siguiente, ¡plin!, y las encontraba abiertas. Y así sucesivamente. ¿Eso qué significaba? Que el pago de Yeshua ya había sido el único y el perdón que no era temporal, sino era para siempre. Entonces el pueblo del Señor ya tenía carta abierta para acercarse a Dios, al Padre, en cualquier momento. Ya era personal, ya el sumo sacerdote ya no era parte de la tribu de Aarón, sino que ahora cada uno tenía su propio, o sea, cada uno es sacerdote, sino que Yeshua ya está en el cielo con el Padre. Él fue el chivo expiatorio, el único chivo expiatorio. Él fue el que se llevó los pecados, se los llevó hasta el Seol, ¿no? Hizo el perdón y asimismo él fue la sustitución por la sangre. Entonces, esos dos chivos representan al mismo Yeshua, uno que es sustituido y el otro que se llevó los pecados. Y como ustedes ven en Isaías, vamos a buscar el versículo de Isaías por aquí, déjeme buscar aquí. Isaías 1:18 dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Este de blanco y rojo, esta transposición de blanco y rojo, como digo, el Señor no se lo inventa o sea, cuando el Señor dice algo, tiene un fundamento. Y él lo que está hablando es de esto, de este rojo que representaba el rojo del pecado, de la sangre, de la paga, y ese rojito que le ponían al carnerito, al chivito, él los va a volver como blancos. Por eso que uno entendía, el día del Yom Kippur es el día más, más sagrado para los judíos, y es un día de muchas ansias, de muchas ansias. Yo cuando he ido a las sinagogas, cuando he ido con amigos ¿no? Cuando he estado ahí en las, no sé, pues, ¿no? En las tiendas kosher, ahí en el colegio, en el León Pinelo, ahí con amigos míos conversando, y se acercaba el Yom Kippur, ellos se ponían muy ansiosos. Y yo les decía, ¿por qué te pones ansioso? Porque no, es que si viene el Yom Kippur, brother. Y, o sea, es como que ellos viven todos los meses así como se les dé la gana, y ese es el mes en donde ellos se ponen pues santos, ¿no? Se ponen así bien rectitos porque es el día del perdón y tienen que arrepentirse. Y yo les decía, no, no es bueno, y ahí comenzaban a hablar comenzábamos a debatir entre cosas con ellos, ¿no? Con mis amigos. Pero en la comunidad judía ahorita se ve mucha ansiedad, mucha angustia o mucha preocupación por el día del Yom Kippur. ¿Y por qué? Porque es el día de expiación. Entonces ellos no tienen la esperanza, o los judíos que no creen en Yeshua no tienen esa esperanza, lamentablemente. La esperanza que tienen los que sí creen en Yeshua, tanto gentil como judío, que sí creen en Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestro chivo expiatorio, Él es el que se sustituyó ante nosotros y que nos ha dado la alarma. ¿Cuál alarma? El Yom Teruah, en que nos está diciendo, incluso a los creyentes, porque los creyentes no por creer en Yeshua ya son los perfectitos, deberían de serlo, entre comillas, pero no lo somos, no lo son. Entonces, el Señor da la alarma y dice, se acerca el día, el Señor recoge, el Señor viene. Entonces, todo el mundo atento,
¿Para qué? Para que cuando llegue el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el verdadero día del juicio del Señor, pues no tengamos que, pues el cinto rojo se vuelva blanco, ¿no? Nosotros, el creyente técnicamente no va a pasar, pero van a haber algunos que sí. Y todo esto tiene que ver con la parte profética y la parte del arrebatamiento. No sé si ustedes han escuchado la parte del arrebatamiento. Entonces, el día de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, es cuando el Señor va a venir con trompeta de Dios, dice la palabra, y es donde se va a llevar a su gente, se va a llevar a todos aquellos cristianos, a todos aquellos que creen en Él, se los va a llevar. Y cuando se los lleve, ellos no van a pasar por el día del juicio. El día del juicio va a ser cuando el Señor vuelva a venir a juzgar a los que se quedaron, a los que murieron sin Cristo, y bueno, a todos los que tenga que juzgar. Y ahí dice el Señor que va a juzgar, pues, como Él crea conveniente, ¿no? Van a haber, en la palabra de Dios dice en Apocalipsis que van a haber personas o van a haber tribus o van a haber pueblos en que nunca conocieron la palabra del Señor, ¿no? Llámese estos, no sé, pues ya nos estamos yendo de acá muy atrás. Digamos, los incas, digamos, las culturas, no sé, la chimú, chavín, mochica y los de la selva y tanta gente que nació y murió sin conocer al Dios de Israel, que realmente no lo conocieron. Hay mucha gente que no conoció al Dios de Israel. Y eso no fue culpa de Dios. Realmente no fue culpa de Dios. O sea, Dios no es un Dios malo de que no fue culpa de él de que estas civilizaciones no conozcan de Dios, sino fue culpa de nosotros, fue culpa del pueblo de Israel. O sea, el Señor escogió a un pueblo para que sea nación santa, para que sea luz a las naciones y para que todos los pueblos de la tierra, dijo él, vean dijeron, mira qué gran pueblo, con qué grandes leyes, con qué grande Dios, yo quiero ser de ahí. Eso es lo que quería el Señor. Eso es lo que dice Moisés en Deuteronomio. Entonces, pero no cumplió. Lamentablemente Israel no dio la talla. Y al no dar la talla, pues obviamente no fue esa luz para las naciones que el Señor esperó y bueno, ya saben la historia. Entonces, al último día, el día del juicio final, el día de cuando venga Yeshua, después de este arrebatamiento, eh, va a juzgar a los que se quedaron, va a juzgar a los que murieron sin conocer a Yeshua y bueno, ya en ese plan yo ya no puedo decir que el Señor va a decir esto, va a decir aquello, no. O sea, Él ya verá cómo hace juicio o cómo trata a cada una de las personas y, y bueno, pues, ¿no? Pero esa fiesta o esa situación del Yom Kippur del juicio fue advertida. ¿Advertida dónde? En Yom Teruah. ¿Para quién? Para todo aquello que quiera escuchar la advertencia, tanto cristiano como no cristiano. O sea, obviamente esa advertencia la tenemos que recepcionar nosotros, los hijos de Dios, ¿no? Y si no estamos preparados para escuchar esa advertencia, obviamente nos va a tocar lo otro, ¿no? Entonces, por eso todas estas fiestas, igual que el Pesaj, llegó Yeshua y él comenzó a decir, yo soy el pan de vida, yo soy el agua, la sangre y todo eso, y comenzó a explicar, y la gente no le hacía caso. La gente no se daba cuenta, a pesar de que, es más, lo tildaban de hereje. Él dijo, yo soy la luz en plena fiesta de Hanukkah. Entonces lo tildaban de hereje, lo tildaban aquí, lo tildaban de allá. Cuando estaba en la fiesta de tabernáculos, en los últimos días de la fiesta de tabernáculos, la fiesta de tabernáculos se celebra 7 días. Y al día siguiente, el octavo, es una fiesta, es un día se cierra la fiesta y un día de mucha felicidad, de mucha algarabía. Tabernáculos es realmente una fiesta. Entonces, en ese día cuentan Juan capítulo 6 y 7 que Yeshua se paró y dijo, yo soy el pan de vida, redundando, ¿no? Esa agua que ustedes dicen soy yo, vengan a mí.
y la gente lo miraba en plena fiesta de tabernáculos. O sea, cuando uno lo lee, cuando uno lo lee y lo pasa muy, muy por encima, no se da cuenta la connotación del contexto que estaban hablando. Es como que, no sé, pues, es como que en pleno 28 de julio, salga un brother y diga, yo soy el presidente, no él me robó los votos, yo soy el presidente, corónenme a mí. Pues nosotros lo vemos y nos escandalizamos porque somos peruanos y sabemos la connotación que pasa en 28, ¿no? Pero si lo ve un ruso, no pasa nada, pues, es un loco más que se puso. No, 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 no. O sea, bueno, estoy haciendo una comparación, ¿no? Pero entonces, Yeshua en todo ese tiempo estuvo hablando, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy. Vean que no van a tener sed, que el pan, el vino, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo está pasando el día de hoy. El Señor es muy inteligente. Lo mismo está pasando el día de hoy porque el Señor, esas fiestas, no le creyeron. Muy pocos. Viene Shavuot y ahora vienen las últimas tres fiestas. Y el Señor está advirtiendo, ya se viene, ya se viene. Háganlo esto de forma perpetua. Ya se viene, ya se viene, ya se viene. Estén atentos. He dado mi calendario, he dado mis cosas. Pero no, lamentablemente, el 99% de creyentes en Yeshua, en Jesús, no le hace caso. Y tienen el grave error de decir, no, ese es para el judío y este para el cristiano. Yo soy del nuevo pacto y tú eres del antiguo pacto. No, la gracia y todo eso. Todo esto tiene que ver, lamentablemente todo esto tiene que ver. A veces no quiero estar repitiendo mucho, pero lamentablemente todo esto tiene que ver. Entonces, eso es lo que es la fiesta del Yom Kippur. La fiesta del Yom Kippur, eso es lo que hacía el sacerdote, eso es lo que hacía los dos chivos expiatorios, esto es lo que hacía el sacerdote, porque aparte el pueblo tenía su propia chamba de traer sus cosas, ¿no? Y se juntaban todos y todo el mundo era un día totalmente de ayuno. A la hora que era negarse a sí mismo, quiere decir de que tenían que ayunar. Ese día se ayuna y no se trabaja. Y todo el tiempo está en una actitud, eso sí, es una actitud de reconciliar y de pedirle al perdón y pedirle al Señor por un arrepentimiento, realmente un arrepentimiento o un acto de meditación, ¿no? En decir, realmente este año te he obedecido, realmente este año ha sido lo que tú has querido que sea, realmente este año te he escuchado, porque muchas veces hacemos cosas que, que pensamos que está bien, pero realmente está mal. Y realmente, o sea, hay mucha gente que nos dice cosas, hay mucha gente que a mí me puede decir, oye Marcos, mira esto, mira el otro, y de repente yo o mucha gente por soberbio o por no querer escuchar, bueno, sí, bueno, no, pero realmente me puse a pensar en qué cosas he hecho mal, en qué cosas no he hecho. Entonces, ese es más o menos, ya estoy entrando a cómo se celebra más o menos la fiesta hoy en día, pero, pero esto lo vamos a ver en macro. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Yeshua vino en Yom Teruah y después va a venir lo que es el día del juicio, ¿no? Y es lo que nos está advirtiendo el Señor. No hacerlo. No, no, no pasen por ese día, ¿no? Y por algo lo hace, por algo lo dice el Señor. Por algo lo está diciendo. Aquí está el chivito con la cinta. Entonces, el día del perdón. ¿Cómo lo celebramos el día de hoy? ¿O cómo lo podemos celebrar sin caer en la ritualidad y todo ese tipo de cosas? El día del perdón, como toda conmemoración de las fiestas en nombre de Yeshua, vuelvo y repito, Yeshua dijo, hagan esto en memoria de mí, no solamente lo dijo por la Pascua, se lo dijo por todo. Todo es en memoria de Él, todo. Y cada cosa tiene su lugar y su momento. En un momento tuvo la Pascua, el pan y el vino, ¿sí? Estuvo su momento, pero después viene recordar a la Ruach HaKodesh, el espíritu del Dios, el espíritu, cuando llegó. Después es estar alertas. Y hoy día tocó conmemorarlo a Yeshua en el plano del perdón. Ese día, en la Pascua, Él nos regala la salvación. Y durante todo el proceso, nosotros tenemos que aceptar la salvación y mantenernos en la salvación para que cuando vengan las últimas tres fiestas, pues pasemos, seamos aprobados y lleguemos a dónde? A Sukkot, a tabernáculos,
que es el milenio de paz, estar con Él y todo lo demás que se viene, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo se celebra? Ahora, lo que sí se debería hacer es hacer un ayuno ese día, ese día sí hacer un ayuno, y en lo posible, si es que se puede, hay un versículo en la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Que es un versículo bandera, que todo cristiano va por la vida con ese versículo. Es más, hay una canción que Ángela siempre canta a sus niñitos, ¿no? Que dice, todo lo puedo en Cristo. Yo no la había escuchado. Ya, bueno. Entonces, esa cancioncita hay que hacerla verdadera, realmente. O sea, algunos dicen, oye, no hagas eso. No, no puedo. O sea, ese día, ¿cómo voy a dejar trabajar? No, no puedo dejar trabajar, es loco, tú estás loco, ¿no? Y por otro lado viene alguien y te pregunta algo, y tú dices, sí, pero claro que lo puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, sí, pero cuando te toca a ti no se puede. Entonces, no, tratemos de que ese día sea un día limpio de actividades, tratar de programarnos para que ese día no tengamos muchas cosas. No les estoy diciendo que de la noche a la mañana ya dejen de hacer todo, sino tratar de dejarnos de sobrecargar. Sé que ahorita pues el trabajo y todo lo demás es complicado, pero tratar, ¿no? Tratar de no hacer otras cosas aparte de ayunar, orar y meditar. Ese día no se come nada, no se hace celebración, no se hace nada, y darle gracias al Señor. Es una fiesta de paso. Darle gracias al Señor. Gracias porque primero nos advirtió, segundo porque nosotros, gracias a Yeshua, estamos pasando del juicio, estamos yendo directo a las bodas del Cordero, y gracias porque nos está llevando al milenio, a la otra fiesta, porque nosotros no vamos a pasar por ese juicio. Darle gracias y meditar, ¿no? Porque la fiesta no es solamente, o el día no es solamente para dar un gracias, sino nosotros tenemos que hacer un acto como dice Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos. Entonces, no solamente decir gracias, 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 ok, gracias. Y el Señor dice, ya, ok, acepto tu agradecimiento, pero ¿sabes si has hecho mal? ¿Estás reflexionando? O sea, yo quiero que te conviertas de tus malos caminos. Y si ese camino malo que te convertiste, no lo vuelvas a hacer. Y si lo hiciste, bueno, o sea, dale, o sea, eso es lo que quiere el Señor. Quiere que volteemos, o sea, quiere que ah, cambiemos esa parte. No con nuestras fuerzas, Él nos va a dar las fuerzas. Pero ese es el día en donde nosotros, y es un día en donde el Señor está esperando. No es cualquier día. O sea, eso hay que entenderlo bastante. Se va a acabar como siempre el enlace, vuelven a entrar nomás al mismo. Si se acaba, vuelven a entrar. Ok, muchas gracias. Ya, seguimos. Todos los días del Señor, y ya estamos llegando casi al último de las fiestas, de ahí viene tabernáculos, pero quiero que recuerden una cosa, estos días del Señor son muy importantes para Él. Él quiere, o sea, Él los creó para su pueblo, Él los creó para sus hijos. Y Él quiere que sus hijos, por algo dijo que se haga de forma perpetua, donde quieras que estés. Entonces, Él está esperando, Él cada Shabbat, cada día sábado, Él está esperando que nos conectemos con Él. El mundo nos ha engañado, las religiones nos han engañado de que no, de que ya no se hace, de que sí, de que no, y todos esos cuentos que ya hemos estudiado. Pero realmente el Señor está esperando. Es como, siempre pongo la analogía, es como, no sé, los casados el día del aniversario o el cumpleaños. Hay personas que no les gusta celebrar su cumpleaños. Por ejemplo, yo soy de los que no soy muy afanoso con mi cumpleaños, la verdad, sinceramente. Y tampoco suelo yo estar saludando a todas las personas por su cumpleaños. Soy sincero, o sea, no es que yo cada vez que cumpleaños, tengo, hasta ni a mi misma madre a veces no la saludo por su cumpleaños. O sea, sí la saludo por esto, pero no es de nacerme, porque a mí tampoco, no es que sea una cosa así no me afano tanto. Pero sí me ha pasado, y siendo así, ¿no? De esa forma, sí me ha pasado que cuando es mi cumpleaños y digo, bueno, y por ahí me dicen, oye, feliz cumpleaños, te mandan un mensajito por el Facebook o te llamo y cosas así, uno como que se siente chévere, ¿no? Uno dice, qué bacán, como que se acuerdan, pues, o sea, te tienen en cuenta, por más que a ti no te guste ni no, pero tú dices, bueno, qué bacán, ¿no? Como que, o sea, piensan en ti, o sea, piensan en la persona, se han dedicado un tiempito, aunque sea a escribir,
lo que sea, pero le sacaste en todo el mundo, le sacaste ese texto para que te saludaran. Algunos sí son muy afanosos, ¿no? Ese día quieren hacer cosas, otros no, como yo. Pero siempre la sensación de acordarse de, entonces el Señor, no es que el Señor se sienta mal, pues no se va a deprimir, sino, o sea, pero es que el Señor ese día sí quiere, esos días son muy importantes para Él. Todos los días en donde se celebran sus fiestas y su fiesta más pequeña, entre comillas pequeña, pero la más recurrente son sus Shabbats, que si ustedes quieren podemos verlo después. Sus Shabbats son fiestas. Es un Shabbat de su descanso, su reposo. Y eso es lo que Él quiere que se siga semana a semana, tener una reunión con nosotros. No digo que de lunes a viernes no oremos, para nada. Él siempre nos va a responder. Pero ese día, o sea, de lunes a viernes nosotros, Señor, ¿cómo estás? Así, pam, pam, media horita ahí contigo y a la chamba. Es más, el Señor te dice, va, vaya a trabajar. Yo estoy contigo, vaya, trabaje, sea responsable con su trabajo. Pa, pum, pim, pam. Trabajamos 6 días bien trabajados y dice, ya, ahora me toca a mí, ahora es conmigo, ¿sí? Así como te rajas por trabajar y por estudiar, ahora vente y estemos un día juntos. Horas conmigo y ahí descansa, no hagas nada, no te preocupes. Entonces, él quiere estar con nosotros y así como ese día también quiere estar con nosotros en Yom Kippur, quiere estar en todos los días con nosotros. Entonces no desestimemos las fiestas, no desestimemos esos días, porque Él ha dicho que se hagan de forma perpetua. Entonces ese día, como les digo, hagan un ayuno, hagan reflexión. Si no pueden dejar de trabajar porque pasan muchas cosas, traten de quitarse agenda, ¿no? Si hay que trabajar, solamente hagan el trabajo y después no se vayan a reuniones por acá o por aquí, que un Zoom o que esto que lo otro. No, sino traten de, de quitarse, ¿no? Ahora, si pueden dejar de trabajar ese día, genial. Y hay que hacer oración, hay que meditar mucho en lo que hemos hecho durante el año, durante todo este tiempo y decirle, Señor, me comprometo a cambiar, me comprometo a... ¿Qué día es? Ahí les llega el día. ¿Estás grabando? Yeah. Ya. Vamos a esperar que entre Silvia. Silvia. Pero ellos dijeron que a las 4 se iban. Ok. Entonces continuemos. Creo que algo tenían que hacer, ajá. Bueno, ya. Ya. Para terminar ya la sesión, pues el día de Yom Kippur hay que hacer eso, hay que hacer un acto de... O sea, a ver, siempre les ha pasado que en Año Nuevo, en Año Nuevo se hace el gran compromiso. Todos hacen sus metas, todos hacen sus, ¿cómo se llama esta cosa? Ahí está, hola Silvia, hola Pablo. No, por lo general, por lo general no, siempre en Año Nuevo, el 1 de enero, uno hace sus metas, hace sus pactos con el Señor, que voy a hacer esto, que meditan y tienen han creado toda una maquinaria en las congregaciones, en donde en Año Nuevo hacen todo ese tipo de cosas, ¿no? Para hacer un renuevo de año, no un reset. Hago mi reseteo y acá comienzo todo de nuevo. Pero no, eso no se tiene que hacer ahí. Eso se tiene que hacer en esta fiesta de Yom Kippur, en donde el Señor está con nosotros y donde nosotros en ayuno, en oración, sin nada de algarabía, sin nada de fiesta ni pachanga, de que hago mi contrito y después me voy a bailar, no, sino hacer ese acto vuelvo y repito, de meditar y decirle al Señor, ok, nueva persona realmente, lo que hice este año, me equivoqué acá, hice mal esto, ayúdame a cambiar y vamos para adelante. Y eso es lo que significa, eso es lo que deberíamos hacer nosotros año a año. Obviamente, no solamente ese día, definitivamente, no quiero que se cuadriculen. O sea, ese día es el día especial, es el día en donde tenemos que estar ahí, pero esto es un acto de todos los días, obviamente, ¿no? Entonces, y así es como se celebra. Y proféticamente, lo que significa y lo que el Señor nos está dando, lo que el Señor nos está dando con estas fechas y con estos días, es que el Señor nos está dando la temporada y los días marcados en donde van a suceder las cosas. O sea, en enero no va a venir Yeshua, no va a venir en febrero, no va a venir en marzo. Él va a venir en trompetas.
Él va a venir en el Yom Teruá. El día del juicio no va a ser a los 5 años, a los 5 días, no, el día del juicio va a ser en esta fecha. O sea, el Señor ha dado las fiestas tanto para hacerlas de forma en el calendario y para nosotros estar, ¿cómo se llama?, en una rutina de saber cuándo llegan y también como acto personal, porque las fiestas, como ya les he explicado, es algo que se tiene que hacer diariamente, ¿no? Recibir a Yeshua, la Ruach HaKodesh, estar atentos a no estar pecando y pedir perdón siempre, lo que es el Yom Kippur. Y cuando hacemos todo ese acto de arrepentimiento genuino, vamos a pasar a lo que es Sukkot, que es la fiesta de Garabía, el término de todo. Entonces, todo eso se tiene que hacer de forma diaria, pero también está la forma profética. Acuérdense, Yeshua cumplió con cada cosa en cada día para que su pueblo se dé cuenta, pero no se dio cuenta. Entonces, no hay que caer con el mismo error. No hay que caer con el mismo error. Entonces, fiesta es Yom Teruá, fiesta Yom Kippur. Léanse Hebreos con lo que más o menos han ido aprendiendo hasta el día de hoy sobre las fiestas. Cuando vean en la palabra de Dios que digan trompetas, trompetas, que se les prenda el foquito y digan, tiene que ver con la fiesta de trompetas. ¿Cómo es que se hace? ¿Por qué se hacía? ¿Qué significaba? Entonces, léanse Hebreos y se van a ir dando cuenta de que está hablando, Hebreos, como digo, no habla hacia el gentil, no es un vocablo de ese tipo, sino hay que verlo de forma sacerdotal. ¿Qué hacían los levitas y cómo es que estaba corrigiendo el autor? En este caso decimos que es Pablo, ¿no? Léanse Hebreos y se van a dar cuenta cómo todas las cosas van a ir cayendo con su propio peso al ya más o menos saber qué significa cada fiesta, ¿no? Así lo hemos visto a grandes rasgos. Y así es como se celebraba antes el chivo expiatorio. También, ya para terminar, está la significancia del pueblo judío que dice que el chivo que se iba afuera, que se llamaba también chivo azazel, se llevaba los pecados y es que también buscaba a la gente de afuera de Israel para llevarse los pecados de ellos también. ¿Y quiénes son las que están afuera de Israel? Pues todo el mundo gentil. Entonces, eso también, o sea, todo tiene que ver con una significancia, ¿no? Que el Señor ha puesto todo para que la gente se dé cuenta quién es Yeshua, a qué vino, y que estos son los últimos tiempos de culminación. Hagan un estudio de las cosas que han pasado en el mundo. Yo también les voy a pasar por ahí enlaces, pero cuando uno hace un estudio de historia de Israel, historia ¿cómo se llama? De las cosas importantes que han sucedido, la paz, por ejemplo, la paz de Israel ya firmaron Israel con Emiratos Árabes, los han firmado a puertas del séptimo mes. O sea, no se ha firmado en enero ni en febrero, son esas puertas de lo que es, o sea, es como que nos está dando una alarma. Se ha firmado días antes de lo que era el Yom Teruá. Y es como que el Señor nos está diciendo, alarmas, alarmas y más alarmas. Entonces, si ustedes hacen un estudio de las cosas importantes que han pasado con Israel o en el mundo entero, se van a dar cuenta que son cada 7 años, que han sido por lo general siempre a través de septiembre, octubre, por esos meses, y cosas así. Y tú te vas a dar cuenta y vas a decir, oye, es cierto, o sea, es cierto que las cosas se van moviendo en ese ritmo y en ese calendario que el Señor, pues, lo puso en la Biblia desde los primeros días, ¿no? Para que todos nosotros los conozcamos. Y bueno, pues amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo que, que quieran preguntar? Hola, sí. Quería saber algo. Estoy buscando mi pregunta. Sí, 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 Perdón. sí. Estabas mencionando que la puerta del templo, ¿cómo? ¿La dejaban
siempre cerrada después de los sacrificios, algo así, entendí, y que después de que el Señor Jesucristo fue sacrificado, eh, esa puerta la encontraban siempre al día siguiente abierta. No entendí bien eso. Ah, ya, no, la costumbre rabínica o la costumbre de las religiones de ese entonces, o sea, de la religión farisea y bueno, no era la costumbre, sino lo que pasa es que el templo del Señor estaba cerrado solamente con acceso para los levitas, de domingo a lunes. Siempre, siempre. Estuvo Ya, cerrado, o sea, con las puertas cerradas. Cuando alguien quería ir a orar, iba a las sinagogas, incluso las mismas sinagogas, ¿no? Pero siempre paraba cerrado, cerrado, cerrado. Y los días sábados, en Shabbat, es que se abría el templo porque la gente en Shabbat era donde se iban tanto a sinagogas como al templo a orar, porque uno podía entrar a los patios del templo, ¿no? O semana a semana uno podía llevar sacrificio por A o B cosas. Antiguamente, ¿no? Cuando tú hacías algo, te equivocabas en algo o tenías que hacer sacrificio por algo, entonces tú llevabas tu sacrificio el día sábado. Y ahí los sacerdotes levitas te recibían el sacrificio y hacían todo, dependiendo de lo que sea a través del año. Pero el domingo se cerraba la puerta. Era una cosa así, como que el templo estaba abierto solamente en Shabbat para recibir sacrificios, ¿no? Entonces, claro. entonces se abría en Shabbat, en sábado, terminaba el Shabbat y se cerraba. Y si tú llegabas después, piña, tienes que esperarte hasta el otro sábado. Entonces, pero una vez que murió Yeshua, ellos obviamente cerraron el templo el día X y el día siguiente estaba abierto la puerta. Eso cuenta en el Talmud, Claro, ¿no? Entonces, claro. los levitas decían, oye, ¿por qué? Hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar. Cerraban y al día siguiente, ¡plin!, volvía a estar abierto. Y así todos los días hasta que han estado batallando con eso, según los registros del templo, han estado batallando casi como un año, año y medio, y después dijeron, ya, pues ya hay que dejarlo abierto, pues el Señor habrá querido que se quede abierto, porque se cerraba y se abría, se cerraba y se abría, se cerraba y se abría. Imagínate, un año, o sea, ya yo con 2 semanas ya, pues ya dije que se quede, pero ellos tercos ahí, y año y medio aproximadamente. Entonces, Claro, porque no entendían. no entendían, y bueno, hasta el día de hoy no lo entienden. Así que Claro. entonces, y la cinta roja, cuando ellos, ponían la cinta roja aquí en el cuello del chivito y en las puertas Ujú. del templo, ahí, después de Yom Kippur, esa cinta debía pasarse a blanco. Había momentos en que no se pasaba a blanco, había momentos en que se quedaba rojo, entonces el pueblo decía, no, no, Señor, no nos has aceptado el pecado. Entonces, pero cuando murió Yeshua, un año no aceptó, 2 años no aceptó, 3 años, 4 años, 5 años, y ya la gente dijo, oye, pero ya, no, o sea, tan malos somos. ¿Y qué pasaba? Que poco a poco el sumo sacerdote comenzó a entrar al lugar santísimo días que no eran en Yom Kippur y no pasaba nada, no se moría, no había muerte. Entonces ya comenzaron a decir, y acá pasa algo raro, porque antes de Yeshua, el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año, pero después lo podían hacer en cualquier momento. Entonces decían, ya, está medio raro. Entonces todas esas cosas están escritas. Y obviamente ellos arman sus leyes y el judaísmo comienza a armar sus propias conjeturas en el Talmud y dicen que esto pasa. O sea, el Talmud te explica lo que pasó y de ahí te explica por qué pasó. La explicación del por qué pasó, ya eso es otra cosa. La explicación histórica de cómo pasó, ya eso sí, uno lo apunta porque es muy fidedigno, ¿no? Es historia, es lo que pasó. Pero la explicación verdadera es porque Yeshua ya murió, pues, y como Yeshua ya murió, Jesús ya murió, entonces el sacrificio ya no es en un templo, ya no es en un lugar físico ni animales, es simplemente hacia arriba. Entonces, y por eso que eso ya, esa función ya no funcionaba. Los levitas técnicamente se les, se les canceló el trabajo, ¿no? Ya no existía un sumo sacerdote. Imagínense, por tantos años, y el libro de Hebreos trata de eso, básicamente. Uno léanlo el libro de Hebreos, es muy bonito, y el libro de Hebreos le explica a los levitas lo que antes era y lo que ahora es con Yeshua. No está diciendo en Hebreos no celebres la fiesta, sino que le dice celébralo de otra forma, como Yeshua quiere que lo celebres. Pero ya el trabajo de los levitas ya no era, prácticamente ahí
el sacerdocio levítico se anuló, se terminó, porque ya fue traspuesto hacia Yeshua, ¿no? Imagínense muchos cientos de años, más de 1000 años, ejerciendo los levitas su labor de generación en generación, en generación en generación, para que en un día, en un solo día, todo eso ya no, ya pierda validez, por decirlo así, o ya no se efectúe. Entonces, realmente fue un choque bastante fuerte, ¿no? No es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Eh, Imagínense, pues, el sacerdote levita que está entrenando con orgullo a su hijo. Sí, que tú vas a hacer esto, a los 12 años te vamos a hacer tu bar mitzvah y vas a estar así. Y en eso, ¡pum! Yeshua muere o sea, y dice, ¿sabes qué? Ya no. Todo lo que te he enseñado ya fue. Una cosa así, ¿no? O sea, pónganse a pensar. Entonces, así. Entonces, eso era lo que pasaba más o menos en ese entonces. Graficando un poquito. ¿Alguna Claro, o sea, otra? eso es lo que pasó entonces después del, más o menos el año 30, ¿no? Sí, o sea, eso lo Hasta, cuenta, hasta claro, el eso 70. No hasta el, había entonces, no hubo ningún sacrificio después entonces, o sea, del 40 al 30, del 30 al 70, perdón, del 30 al 70. claro, del 30 al 70, en el Talmud sale No hubo así, sacrificio. en el Talmud sale así, 40 años antes de la destrucción del templo. Eso sale en el Talmud Claro. así, 40 años antes. Entonces, Ah, ya. la destrucción del templo, ¿cuándo fue? En el año 70. Eso está registrado en todos los Claro. libros. Entonces, Ujú, 40 ujú, años antes es a partir del 30, ¿no? Si uno hace la matemática. claro, Y Yeshua, claro, ¿cuándo murió? Murió más o menos por el año 30. claro. Ujú, Entonces, uno que es creyente dice, no, pues hermano, es Yeshua. Es así de simple. No hay que ser tan erudito. Pero ellos, entonces, ya todo simplemente se enlaza, ¿no? Todo se enlaza de una forma tan... Hay un registro también en los registros del templo que está en el Talmud, cuando Miriam o María, a ella la acusaron de adulterio. Porque María, cuando Joseph, en hebreo José, yo les he explicado el matrimonio judío, que hay dos partes, que es la primera el contrato y después es ¿cómo se llama esto? Uy, se me fue la palabra. El contrato de matrimonio y ay, se me fue. Cuando tienes la relación con tu esposa ay, se me fue la palabra. Angelita, Consumación. ayúdame si estás por ahí. ¿Cómo es la palabra? No es consumar, Consumar. consumar. Consumar el matrimonio. Eso, consumar el matrimonio. Entonces, José ya había hecho la primera parte. José había hecho la primera parte de hacer la ketubá o el contrato matrimonial. Y en ese interín, en hacer la primera parte y la segunda parte, cuando iba a hacer la consumación, es donde María sale embarazada. Y si él acusaba a Miriam, legalmente la tenían que sacar del templo o ir a juicio. Pero Joseph no la acusó, la aceptó. Obviamente en la Biblia se cuenta de forma muy resumida, pero María tuvo 9 meses de embarazo y él se enteró no al noveno mes, él se enteró ahí nomás, reciencito. Entonces, ¿qué pasó? Ya, perdón, pensé que había un participante por ahí. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente en el pueblo había mucha gente y la gente decía, aguanta tu carro. Esa no es Miriam que está en Ketubá con José, con Joseph, pero si todavía no ha habido consumación de matrimonio, ¿por qué está embarazada? Ah, has adulterado, has adulterado. Ah, y comenzaban a hacer murmuraciones. Y esas murmuraciones llegaron al templo, llegaron a los fariseos, y a los fariseos le dijeron, pero ella decía, no, yo no he adulterado. Y Joseph dijo, no, ella no ha adulterado, está en regla. Entonces, hay en la ley hay una prueba también de que dice que cuando alguien te acusa de algo, de lo que sea, te acusa de algo, tiene que haber testigos. Pero si no hay testigos, no hay nadie, y te siguen acusando, o sea, es el clásico, mi palabra contra la tuya. O sea, tú hiciste eso, no, yo no lo hice. Sí, sí lo hiciste, no, no lo hice. Y testigos, no, no hay, pero yo sé que lo hiciste. Entonces ahí el Señor ya entraba a tallar. Tú tenías que tomar un vaso de agua, algo así es, déjenme leer bien la ley, pero tenías que tomar un vaso de agua y dejarlo ahí, ¿no? Y lo dejabas ahí. Si al día siguiente ese vaso amanecía de color rojo, algo parecido, pecado. Tenía razón.
habías pecado, así que tenías que irte al juicio que te correspondía. Pero si al día siguiente el vaso paraba igual, entonces el Señor decía, no, este hombre no ha pecado, está limpio. María hizo esa ejecución, Miriam, y salió que estaba limpia. Y la gente dijo, oh, pero ¿qué? ¿Cómo va a estar limpio? Pues está con la panza. Y dijo, está limpia y punto. Y según la ley del Señor no podía ser juzgada. Y la sacaron. Eso está escrito en el Talmud y en los registros del templo, que están bueno, no están en todas las bibliotecas de las sinagogas, pero es lo que hay, ¿no? Con agua. Y nada, esa es una prueba más histórica en donde Miriam, o sea, María, pues concibió, ¿no? Concibió limpiamente. Y bueno, el Talmud está muy lleno de esas historias, de historias que han pasado en el antiguo, en ese momento. Historias muy ricas que lamentablemente muchos satanizan el Talmud. Dicen, no, no leas eso, no leas eso. Pero yo cuando les digo, léelo, pero léelo de forma histórica. La explicación es otra cosa, ¿no? Ellos te explican el por qué pasó esto, el por qué la puerta se abría todos los días, ¿no? Ellos se explican a su forma judaica, ok, ya, a su forma rabínica. Pero la historia es la historia, lo que pasó fue lo que pasó, ¿no? Nosotros como creyentes sabemos que, obviamente, Miriam no había adulterado, porque pues el Señor fue quien hizo toda la obra. Y sabemos que esa puerta se abría porque Yeshua había pagado, pues, ¿no? Y está en Hebreos. Pero lamentablemente el judaísmo no te explica de esa forma, pues, ¿no? Entonces, es un libro bastante interesante. Es muy bonito. Yo no lo tengo, pero sí está en las librerías. Me lo quiero comprar en físico. Pero bueno, si alguno quiere, de repente me puede pedir y hacemos una chanchita y compramos uno en la tienda kosher. Pero ya vemos, pues, ya vemos. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Cuándo se celebra el 10 de Tishrin? O sea, a partir, por ejemplo, ayer cayó Teruá. Entonces, 9 días después, o sea, de acá contando domingo, Sí, lunes, miren, martes, voy a hacer domingo, voy a lunes. hacer esta captura de pantalla. El martes va a caer entonces, para el ayuno. Sí, déjenme ver acá. Lunes, creo. Me parece el lunes. Sí, O lunes, ¿no? ahorita les digo. Ok. A ver, Lunes. voy a compartir esto. Estoy compartiendo aquí. ¿Ven el calendario? Sí. Ya, este es, espérense, Tishri. Bueno, la pronunciación es, algunos le ponen Tishri, otros le dicen Tishrin, Tishre. Entonces, este es el mes, aquí en este calendario está el mes judío. Acá si se dan cuenta, no sé si estoy acá seleccionando, está, bueno, la estrella de David y el solcito, ¿no? Sí. Los días están acá estaba domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y abajo en negrito están los días del mes normal. O sea, este es sábado 19 de septiembre. Hoy día estamos 20 de septiembre, 21, 22, 23, 24, etc. Y arriba están en naranjita, están los meses bíblicos, los días bíblicos. O sea, el primero de Tishri cayó sábado. Pero como ustedes saben, los días bíblicos no empiezan a las 12, sino empiezan a las 6 de la tarde, o sea, cuando cae el sol. Quiere decir de que el primero de Tishri empezó el viernes a la caída del sol. Cuando cayó el sol, viernes 6 de la tarde, ya era primero. Entonces, y el primero, por eso que el numerito está acá al lado izquierdo. El número naranja está al lado izquierdo y el número negro está al lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, para que más o menos vean que siempre el día bíblico es partecita del día anterior y hasta las 6 de la tarde del día que viene, de este día. Entonces, ahorita estamos primero de Tishri, no, estamos ya 2,
Y a las 6 de la tarde de hoy va a ser 3 de Tishri. Y así, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el 10 de Tishri es Yom Kippur. Pero ¿desde cuándo se celebra? Se celebra desde un momento antes. O sea, el 27 de septiembre Sí. a las 6 de la tarde está comenzando Yom Kippur. Y termina el día lunes a las 6 de la tarde. O sea, todo este rango es. Que yo estoy haciendo con mi, ¿cómo se llama? Con mi cursor, así, ¿no? Y después, si aquí se dan cuenta, Por eso que acá está seleccionado el día 10. Porque en este calendario que he tomado la foto, en este calendario bíblico o judío, están sombreando el 10 porque es la fiesta. Y a partir del 15, el 15 de Tishri, comienza Sukkot. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 días y el octavo que es la fiesta, ¿no? Entonces, entonces se va a empezar el domingo en la tardecita y termina el lunes a las 6, ¿no? Acuérdense que siempre el día judío es el sol está cayendo, cuando termina de caer, o el día bíblico, ya está comenzando el siguiente. Por eso que el Shabbat comienza el viernes a las 6 de la tarde, ¿no? O sea, el viernes está terminando 5:59, el sol se cae, ya terminó viernes, comienza el día de reposo. Así es. Esos son los días bíblicos. Por eso que el Señor cuando ve sus tiempos, también los ve en sus tiempos bíblicos, ¿no? Él no cuenta, como les dije, de enero a diciembre, ni de 12 a 12. Él cuenta de Abit, de Nisan hasta Adar, o sea, en sus meses, y él cuenta, ¿cómo se llama? Sus días de 6 a 6, de caída del sol hasta caída del sol, ¿no? Por eso hay mucho error en las interpretaciones proféticas, mucho error en muchas lecturas o muchas conclusiones, porque por esos detalles. Y bueno, entonces esto es, ¿alguno de acá todos tienen Android? ¿O alguno tiene su iPhone por ahí? Solo Angelita y yo. Ya, Yo tengo Android. Ya, les voy a buscar esta aplicación les he dado esa foto es de iPhone. También hay la misma aplicación hay para Android, pero está en hebreo. Entonces, si no saben hebreo, van a ver puras líneas nomás. Entonces, yo voy a buscarles por ahí una aplicación para Android. Déjenme ver una aplicación en donde puedan tener el calendario así contrastado, ¿no? Calendario, el gregoriano y el bíblico y judío, para que más o menos puedan ver los días y puedan saber. Déjenme buscar. He buscado algunos, pero no están para Android o están un poquito incompletos. Entonces, déjenme buscar uno bonito. ¿Sí? ¿Y me podrías pasar en hebreo también? ¿Será posible? Sí, si quieren se los paso en hebreo, claro. Siempre todos los calendarios tienen su parte hebrea y en español. Solamente que si quieres te paso ahorita el nombre de este calendario, ahorita por el grupo. Si lo descargas, lo vas a ver todo en hebreo. Entonces tú no vas a ver qué es Tishri ni que todo, el Lul, todo va a estar en hebreo. Yo sé más o menos un poco hebreo, yo sí sé, pero igual es complicado, ¿no? Para el que no sabe, sí va a ser chino, total. Entonces, Ya no. Sí o no. Bueno, mi hijo sí algo ha estudiado de hebreo, pero así por su cuenta, ¿no? bueno. Algo lee. Entonces se lo voy a pasar, entonces él debe de un poquito leer, por lo menos los meses y esas cosas, los vas a ver leer, los números, pero también le voy a pasar otro que esté en español. Siempre todo calendario judío tiene su contraparte en hebreo. O sea, lo puedes leer en español, también lo puedes leer en hebreo. La cosa es que tenga los dos Sí, claro. para que puedan estar más manejables, pues, ¿no? Listo. Nada, si ya no hay más preguntas, entonces, pues, sí, Una dime. pregunta. Sí, no te preocupes. Mencionaste, bueno, acerca del juicio y mencionaste que, por ejemplo, los que son llevados por Dios no van a pasar el juicio. ¿A cuál juicio te refieres? A ver, y este es un tema más profético.
Según las escrituras en Apocalipsis, Ya. ¿Qué este, parte? eso está a partir del capítulo 3 en adelante, porque todos los primeros Ya. capítulos habla primero sobre el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, Claro. luego habla de la bestia, habla de la marca, y después en los capítulos finales ya comienza a hablar sobre la segunda resurrección y sobre esas Ujú. cosas. Entonces, hay una parte en la Biblia que dice, bendito sea aquel que no sufre la segunda resurrección, o bienaventurado sea aquel que no sufre la segunda resurrección. ¿Qué quiere decir con esto? El Señor, el Señor Yeshua va a venir y se va a arrebatar a su iglesia. Va a arrebatar a sus creyentes. Luego, pasado y después de ese arrebatamiento van a haber 7 años de tribulación, como lo llama el Apocalipsis, ¿no? Van a haber 7 años de tribulación. Durante esos 7 años va a haber gente que se va a convertir y va a haber gente que no se va a convertir. Las personas que no se convirtieron durante esos 7 años, a pesar de que vieron esas cosas, las personas que aceptan la marca de la bestia, ellos ya definitivamente pasando la tribulación, plin, el Señor se va a bajar a todos. Van a morir todos. Y aquellos que sí pasaron los 7 años y se convirtieron y aceptan a Yeshua, pues el Señor los va a recoger. Los va a recoger y se los va a llevar a un milenio de paz. Ahí van a pasar todos aquellos que han sido rescatados por el Señor en el arrebatamiento y aquellos que pasaron el milenio de paz y que sufrieron tribulación pero creyeron, o los que se convirtieron por último. Entonces, esa va a ser la primera resurrección. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis dice, en el arrebatamiento, o en Tesalonicenses, cuando Pablo cuenta, dice que van a por ejemplo, ahorita hay muchos cristianos que han muerto, no solamente del año pasado ni de este año, sino de hace 10, 20, 30. Está David, está Pedro, está Pablo, están todos esos, o sea, bueno, etcétera, ¿no? María, Miriam, la madre de Jesús, también ha muerto y también necesita de la salvación de Yeshua, o sea, y todos aquellos, ¿no? Entonces, en el día en que Yeshua venga en su tribulación, van a resucitar todas esas personas que murieron en Cristo o murieron creyendo en el Mesías. Primero van a resucitar, esa va a ser la primera resurrección. Primero van a resucitar todos ellos y después los que quedaron, o sea, si es nuestra generación y nosotros nos quedamos, entonces nosotros vamos a ser alzados después. Es como que ellos primero, por haber sido primero, y después nosotros, y vamos a ser arrebatados en el cielo. Esa es la primera resurrección. Pasan los 7 años de tribulación, el Señor se va a volar a aquellos que no creen en Yeshua, ¡plaf! Nosotros vamos a pasar el milenio de paz, ¿no? Y en la Biblia dice que Satanás va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser prisionero, lo van a aprisionar, ¿no? ¿Cómo se dice la palabra? Ya se me fue. Lo van a capturar o lo van a ahí 1000 años. Pero después de 1000 años va a volver a ser soltado y que va a engañar a muchos, incluso a los elegidos. Ese dice la palabra de Dios. También en el Apocalipsis dice que nosotros vamos a estar en ese milenio de paz con el Señor, pero vamos a estar celebrando su Shabbat y sus fiestas y todo lo demás. Vamos a seguir celebrándolo, no es que ahí quedó todo. Entonces, cuando Satanás después de 1000 años vuelva a ser soltado y dice que va a engañar a muchos, incluso a los elegidos, ahí el Señor va a hacer una limpia total y ahí es donde el Señor va a volver a resucitar. O sea, eso va a ser la segunda resurrección. Va a resucitar a todos aquellos que murieron sin Cristo por las circunstancias que sean, ya sea porque nunca lo conocieron o porque algunos sí de verdad lo negaron a capa y espada. Yo tengo amigos que lo niegan a Yeshua, pero a capa y espada, y se mueren y estudian para solamente negarlo, literal. Entonces, pero hay otros que se mueren sin conocerlo, como gente que vive en X lugar. La cosa es que esa segunda resurrección, el Señor va, o sea, Dios el Padre, va a resucitar a todos y ahí es donde es el juicio del gran trono blanco. Ese es el juicio con el Padre,
que nosotros los cristianos que hemos pasado el milenio de paz y que hemos pasado por todos esos momentos y que hemos estado ahí con el Señor, siempre vigilando y atento, entonces nosotros no vamos a pasar por ese juicio de gran trono blanco, pero sí aquellas personas de la segunda resurrección. Eso ha hablado de Yom Kippur. Entonces, por eso que dice, he ahí, o sea, bienaventurados los que no pasan por la segunda resurrección, porque los que van a la segunda resurrección, ahí sí ya pues el Padre se las verá y ahí sí nadie puede decir quién es justo y quién no. El Señor va a juzgar a uno por uno. ¿Cómo será? No lo sé. ¿Cuánto durará? No tengo la menor idea. Imagínense cuánta gente es, pero el Señor va a juzgar y va a decir, a ver, pues tú creíste, no creíste, ¿por qué no creíste? Tú nunca los conociste. En la palabra en Apocalipsis dice que a los que nunca conocieron al Señor, los va a juzgar según sus obras, algo así. Hay que leer Apocalipsis. Mira, leamos como tarea Hebreos, que es muy bonito, y leamos el Apocalipsis, porque estas fiestas de las últimas 3 fiestas tiene que ver mucho con este tema profético. No se puede entender muy bien si es que no se tiene muy en cuenta el tema de lo que es profecía, ¿no? Entonces, eso es la primera resurrección y eso es la segunda resurrección. Lo que más sorprende, o en todo caso a mí me sorprende bastante, es que cómo es el ser humano o cómo es el corazón del ser humano que a pesar de vivir 1000 años con Yeshua como nuestro rey, ¿y quién mejor rey que el mismo Yeshua, justo y bueno y que no se equivoca y que todo lo va a hacer perfecto? Después de eso va a ser soltado el enemigo y va a engañar a muchos, incluso a los elegidos, dice la palabra. Incluso a los elegidos. O sea, ¿eso qué quiere decir? O sea, incluso a las personas que creen en Yeshua los va a volver a engañar. Entonces, eso es complicado. Pero ¿cómo es que Satanás engaña? Como dice la palabra, por falta de conocimiento murió mi pueblo. Cuando uno no conoce, no estudia o no atiende esas cosas, o se deja llevar por tradiciones humanas o por enseñanzas que le enseñaron de aquí, de para allá y bla, 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 y bla, 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 y bla, 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 y no entra, entonces el pueblo muere. Es duro, pero a la vez es fácil. ¿Por qué dice que es fácil? Hay que seguir al Señor y hay que saberlo. Su ley no está muerta, amigos míos. Su ley está más viva que nunca. Y hay que saberla, simplemente leer, estudiar. Y como hoy en día no hay nadie que enseñe mucho, hay que pedirle al Padre, a su Espíritu, al Padre que nos enseña a seguir en sus instrucciones. Si estamos en sus instrucciones, no tenemos por qué tener miedo de nada. Si algo nos dice que alguien viene y nos dice que esto no es así, y nosotros decimos no, pero si en su ley, en su palabra dice que no, entonces no te hago caso, así de simple. Si viene alguien y me dice, el domingo es el día del Señor, digo, no es, que no es el sábado, porque en ninguna parte de la Biblia dice que es el domingo, jamás. Así que no te creo y no te sigo. Simple. Pero, como dice la Biblia, ay de aquellos que hagan pecar a mis hijitos. Es mejor que te pongas una cosa en el pie y te metes. ¿Y por qué lo dice? Lo dice justamente por estas personas que enseñan mal. Hay gente que quiere adorar al Señor de corazón y que lo busca y que lamentablemente al día de hoy está expuesto a muchas malas enseñanzas. Y esos doctos o esas personas enseñan mal y este de acá crece mal enseñado. Entonces dice, ay de ti. Entonces, hay que leer, chicos, hay que leer. La Biblia está lista en este pleno 2020 para leerla, para estudiarla y para todo, ¿no? Hay que estudiar mucho. Escudriñad. Escudriñar quiere decir excavar más o arraigar más de lo que está. O sea, hay que excavar y hay que excavar y hay que excavar, ¿no? La palabra de Dios. Y el Señor pone la enseñanza realmente. Más o menos así, ¿no? He tratado de explicarlo un poco corto, porque el tema es largo. Sí, sí, ya entendí a qué juicio se refiere, ¿no? Que es el gran trono blanco, que es para a todos aquellos que no han recibido a Cristo. Sí. Sí, pero en los 1000 años solamente estarán aquellos que
han recibido a Jesús y han creído en Dios en todo el tiempo de la tribulación. No, en todo el mundo, en todos los tiempos, en todos los tiempos. Que han recibido a Cristo. Sí, de todos los tiempos, incluso los que antes, por ejemplo, el rey David no conoció a Yeshua, pero creía, él creyó en que venía alguien que lo iba a salvar y por eso se sujetó a Dios, por eso se sujetó al Padre y se sujetó a sus mandamientos. Hay israelitas que simplemente se fueron, como Jezabel, un clásico ejemplo de una israelita que no le creyó a Dios, se fue por otro pueblo y quiso asesinar al profeta, ¿no? Isaías creo que era, ¿no? No sé si... Entonces, ¿Quién? ¿Jezabel? Jezabel, A Elías. a Elías. Entonces, ella, parte del pueblo de Dios de forma carnal, pero no le creyó a Dios, se fue con otro Dios, incluso quiso matar a su profeta y muchas cosas más. Entonces ella no creyó, no siguió en las instrucciones, no le creyó a un Salvador. Si bien es cierto, no había llegado, pero no creyó. Así que ella no estará en el milenio de paz. Y ella, pues mira, eso sí lo puedo asegurar, ¿no? Ella o gente de ese tipo va a ser resucitada en la segunda resurrección. Y el Padre le va a decir, ¿qué hiciste? Y pues él ya dirá, ¿no? Entonces, en el milenio de paz van a estar todos aquellos que creyeron en Yeshua o que creyeron que venía Yeshua. En este caso, los que creyeron en Yeshua son desde que él murió en adelante, y los que creían en él, en el Mesías que iba a venir, era de los que de antes de que él nazca, ¿no? Había mucha gente que estaba muy ordenada en sus leyes, muy ordenada en sus mandamientos, y que sabían que venía un Mesías, como Moisés, como David, como los profetas. Y muchos otros hombres en el mundo obviamente estoy nombrando gente conocida, bíblica, pero hay muchas personas, ¿no? Muchas personas que no conocemos simplemente y porque no están escritos en la Biblia, pero hay muchísimas personas que han muerto antes de Yeshua y que creían en el Salvador, ¿no? Y que el Señor conoce sus corazones. Es el Señor quien conoce sus corazones. Y de las personas después, ¿no? Hay mucha gente cristiana que ha fallecido. Pero, o sea, como te digo, solo el Señor sabe en nuestros corazones cómo estamos. El Señor sabe que en pleno 2020 hay mucha mala enseñanza, pero que hay mucha gente que cree en Él, ¿no? Hay mucha gente que cree en Él, están siendo mal enseñados, pero creen y escuchan. Yo no les digo que yo no soy el erudito, ni el sabelotodo de toda la verdad. Lo único que les estoy enseñando es la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y lo que está muy claro, ¿sí? O sea, porque, porque tengo, no sé, pues ascendencia judía y porque sé mucho de esas cosas, entonces me doy cuenta que cuando dicen trompetas es la fiesta, mientras que otros no se dan cuenta, es, digamos, una ventaja, entre comillas, porque sé un poco más y porque lo puedo entender, pero eso no me es erudito. Pero lo que sí es que me doy cuenta de esas enseñanzas que no están buenas. Hay, yo hace mucho tiempo iba a conversar con sacerdotes. Cuando era más, les digo, pues 10 o 15 años atrás, yo era muy buscapleito. Como tenía un poco de conocimiento y sabía un poquito más, me gustaba buscar pleito con los pastores y con los sacerdotes. Yo era así, ¿no? Ahora he cambiado, ¿no? Entonces yo hablaba mucho con sacerdotes y, y nos poníamos a rajar de los protestantes. Y los sacerdotes me decían a mí, los protestantes nos siguen. Los protestantes nos siguen. En ninguna parte, mira, sacerdotes, pero sacerdotes viejos, porque los nuevos están en la calle. Los viejitos, así, los de 60, 70, que tienen mucho recorrido o de mayor rango, me decían, en ninguna parte de la Biblia dice que el día del Señor es domingo. En ninguna, no existe. Y los protestantes dicen que ellos son, como hay una palabra que es sola escritura, ¿no? Sola escritura, ¿verdad? Solo la escritura. Si ellos dicen que son solo la escritura y dicen que el día del Señor es domingo, ¿a quién están siguiendo? ¿A la Biblia o a la Iglesia Católica? Pues a nosotros.
Y yo le dije, ¿y ustedes por qué dicen que el domingo es el día del Señor? Porque nosotros lo cambiamos, pe. Porque nosotros somos la Santa Iglesia Católica y el Señor nos ha dado el poder de hacer lo que queramos. Literal. Entonces yo le dije, bueno, ahí sí no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que los protestantes están siguiendo la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica fue la que cambió literalmente el día sábado por el domingo. Y ellos lo dijeron, y lo afirman, y lo confirman, y se burlan. O sea, literal. Y ellos dicen, así que cualquiera que me venga a mí a decir de que las imágenes y tanta cosa, pues primero lee tu Biblia, lee primero tu Biblia y dime por qué celebras domingo. ¿Por qué? Porque me estás haciendo caso a mí. ¿Por qué celebras Navidad? Porque me haces caso a mí. ¿Por qué celebras Semana Santa? Porque me haces caso a mí. ¿A quién? A tu madre Iglesia Católica. Así me han dicho. No solamente uno, sino dos, tres, cuatro. Y yo después me iba donde el pastor y le decía lo mismo y el pastor se ponía... Entonces, era una cosa así de locos, ¿no? Entonces yo sacaba mucha información de todos lados. Ya han pasado 10, 15 años que con toda esa información, obviamente y el internet, porque en ese entonces me lo decía alguien, pero para yo buscar esa información tenía que irme a la biblioteca, hacer acá y todo eso. Era una cosa de locos. Pero ahora con el internet uno puede sacar muchos fundamentos y muchos libros que están ahí, ¿no? Y de los personajes que dicen estas cosas. Entonces todo eso es una mala enseñanza que ha venido desde tantos años, pero hay mucha gente que ama al Señor de corazón, que lamentablemente están expuestos a esas malas enseñanzas. Entonces, yo sé que el Señor ve ese corazón y que sabe de que no ha sido bien enseñado, pero que Él abraza, o sea, Él abraza y les va a decir, o en algún momento les va a decir, ya eso es algo que yo se lo dejo pues en la cancha de Dios, ¿no? Yo no soy quien para juzgar, pero sí hay mucha mala enseñanza y mucha mala doctrina puesta. Entonces, en el día de la resurrección, en el día del arrebatamiento, pues el Señor conoce los corazones. Yo conozco muchos católicos que aman a Jesús, que lo aman con todo el corazón. Y con ese amor que tienen, defienden su, su doctrina, porque creen y están muy seguros de que eso es lo que Dios quiere, así como otros protestantes también. Y también conozco de los gente de que va a la iglesia porque encontró una chica bonita, ¿no? O porque le gusta figurar en la alabanza, ¿no? Hay de todo. Por eso que el Señor en pleno 2020 ya eso está en el campo de Él. Pero si podemos tener la oportunidad de aprender y de comunicar lo que aprendemos y de ejecutarlo y de cambiar la mente. O sea, si yo escucho algo, lo veo en la Biblia y tú dices, oye, tiene razón, pues hay que cambiarlo, ¿no? Viene el Yom Kippur, de meditar y decir, sí, Señor, lo hice mal, hay que cambiar tradiciones. Y eso es lo más difícil. Un año sin celebrar Navidad. A ver, entonces es complicado, ¿no? Es complicado, pero bueno, más o menos va por allí, Nada, chicos, ya se va a acabar. Ya me salió el anuncio de los 5 minutos, ahora deben quedar 4. Vamos a hacer una oración para acabar el día, ¿no? Bueno, antes que nos hagan el corte. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado. Por favor, que tu mandamiento, que tu instrucción, que tu palabra sea renovada por tu Espíritu y que entre en nuestra mente y en nuestros corazones. Que seamos transformados, como dice Pablo, por la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos conocer tu verdadera voluntad perfecta. Guíanos tú, Señor, en todo este tiempo. Viene la fiesta de Yom Kippur y estamos estudiando la fiesta de Yom Kippur. Y sabemos que son días claves, mi Dios, proféticamente y que tú quieres estar con nosotros. Que tu presencia se quede aquí, que quede con cada uno de nosotros. Sigue enseñándonos a través de todo este tiempo y estamos prestos a lo que tú nos enseñes. Gracias por este día. En el nombre de Yeshua, bendice a todas las personas que se conectaron. Por favor, papá. Amén. Listo, amigos.